creo que fueron muy importantes, que son la base de muchas cosas, que como muchas otras cosas nace de la necesidad, ¿verdad? De ver todo el patrimonio deshecho. Creo que desde mucho antes ya habían escultores que habían arreglado imágenes, ¿verdad? Para las personas que las querían tener en buen estado. Entonces, para mí yo creo que es una base bien importante porque en Guatemala se siguen usando técnicas antiguas, ¿verdad? Sin ese conocimiento, si las personas que tenían esa capacidad, ¿verdad? Empírica, pero también habían llevado un camino, ¿verdad? Fueron aprendices, fueron, ya después, pues fueron ellos quienes lo hacían. Entonces, aunque no hayan tenido un título, tenían una profesión, ¿verdad? Y la habían llevado a términos excelentes, ¿verdad? A veces nosotros podemos tener el título, pero no podemos hacer una florecita como ellos la hacían. Entonces, para mí, de verdad, son la base. Para mí son bien admirados. Y pues fue de la necesidad también, y creo que resolvieron en su momento lo que había que resolver. Obviamente no es tan fácil después de un terremoto levantar todo lo que hay porque hay necesidades básicas y necesidades secundarias, ¿verdad? El arte, cuando hay una necesidad básica, resulta ser como aplazado. Y está, digamos, ahorita que todavía podemos ver parte de ese terremoto, todavía patrimonio lastimado, en donde ya lo empírico nos dejó lo que tenía que dejar, no lo debemos dejar de lado, lo debemos de cuidar para que no se pierda ese conocimiento, ¿verdad? Y profesionalizarnos no significa ser mejor que quienes no eran profesionales con un título, sino que es lo que nos toca vivir ahorita. La necesidad de esos años fue esa, la necesidad de estos años es otra, ¿verdad? Y lo que nos exige este tiempo es algo más. Otra cosa que creo que es bien importante es no comparar el tiempo que tienen los europeos, por ejemplo, de ser restauradores, con el tiempo que llevamos nosotros de tener la profesión aquí. No es lo mismo, ¿verdad? No han sido las mismas experiencias ni los mismos recursos. Entonces creo que debemos ser muy cautelosos al hablar de las personas que iniciaron todo esto, porque los recursos que tenían no eran los mismos, pero lograron resultados importantes y sentar las bases de que esto es importante, ¿verdad? Para el patrimonio y para el país. Bueno, pues a nivel personal, yo creo que muchas veces uno tiene que seguir estudiando, ¿verdad? Hay muchas opiniones y en el extranjero hay mucha información y hay mucha tecnología, si queremos verlo así, nos llevan bastantes años y algunas veces siento que cuando estamos estudiando y vemos todas esas cosas, creemos que así debe ser y nuestra capacidad todavía en nuestro país, todavía nos tenemos que capacitar mucho más. A pesar de tener una experiencia de trabajo, cada pieza tiene un reto, ¿verdad? Y entonces creo que a nivel personal, muchas veces, antes de saber qué hacer, cuando de verdad la pieza no es tan fácil de descifrar, pues ponerme a estudiar, ¿verdad? ¿Qué hacer? En mi caso, yo tuve mucha experiencia con materiales nuevos, con pintura contemporánea. Y la verdad es que la pintura contemporánea trae retos bien distintos a todo lo que se ha escrito, ¿verdad? Por la estabilidad de los materiales, por situaciones así, eso en cuestiones técnicas, ¿verdad? Ahora, retos, pues hay de muchas categorías, ¿verdad? Desde el reto técnico de la pieza en sí hasta los procesos y procedimientos correctos de qué hacer. Entonces, a nivel nacional, creo que algo que es bien importante es crear parámetros, ¿verdad? Y una identificación real de los restauradores entre sí. Entender, digamos, que hay muchas cosas idealizadas a nivel internacional,
pero que somos nosotros quienes tenemos que alcanzar esa excelencia poco a poco, ¿verdad? La universidad pues es un punto primordial para elevar esos estándares, pero también las autoridades deben estar de alguna manera ligadas a los estudiantes, ¿verdad? Para poder generar de esa forma la calidad que se espera. Pero otra de las cosas es crear nuestros propios criterios, podríamos llamar así, y no, ¿cómo decir? Como que cada restaurador entendiera que la pieza es única, que no tiene que ser el ideal de restauración de otras cosas, ¿verdad? O el ideal de belleza de otras imágenes o de otras pinturas. Pues retos hay un montón. Creo que resumido, ahora para no hacerles difícil entender mi respuesta, sería, creo que a nivel personal ha sido los nuevos materiales que han generado un estudio, ¿verdad? Para poder tratar de mejor manera las piezas. A nivel nacional, creo que debemos llegar a un punto en tener criterios nacionales que jueguen con lo internacional y que sean en beneficio de las piezas. Creo también en la profesionalización de las distintas ramas, ¿verdad? De la restauración. Eso no significa que no podamos ser capaces de trabajar varios soportes, pero sí tratar de ser lo más profesionales, lo más conscientes de qué somos capaces y de qué nos falta todavía, porque al final lo que sufre es el patrimonio y las piezas, y no por crearnos un nombre vamos a aceptar todo el trabajo y luego pues hacer un daño, ¿verdad? Eso. Bueno, pues el primer consejo, que creo que ustedes van en buen camino, porque el consejo que uno puede dar es ser profesional, ¿verdad? Eh, Algunas veces podemos pensar que la universidad pues es todo lo teórico, ¿verdad? Pero debemos cumplir esos pasos, ¿verdad? Ya pasó el tiempo, yo admiro muchísima gente que fue empírica, ¿verdad? Que tienen la técnica, que tienen el conocimiento y que tuvieron la humildad también de enseñar, de tener estudiantes y que por eso no se han perdido técnicas antiguas, porque es una bondad realmente compartir el conocimiento, pero debe ser un camino, digamos, para ser de verdad profesionales completos, el de seguir estudiando, de ir profesionalizándose, eh, buscar espacios de buscar espacios de experiencias, ¿verdad? No ser, tener paciencia, tener mucha paciencia, porque este trabajo muchas veces es de escuchar al que ya ha tenido experiencias, de poder ver, ¿verdad? Y de tener paciencia en que los procesos tienen cada uno su tiempo, ¿verdad? También si alguna habilidad no la tenemos, practicar para desarrollarla. No todos nacemos con las cosas, pero en verdad hacer las cosas como un estudio, no como algo que tiene que ser solo porque es, sino tener una disciplina, aprender a valorar su trabajo desde lo económico, digamos, porque estamos siendo profesionales, no estamos regalando un trabajo. Muchas veces a uno le da pena decir, ¿cómo le voy a cobrar, verdad? Pero recordemos que es un trabajo, entonces sí tenemos que ser conscientes con las personas, no todos tienen la misma capacidad económica, pero nosotros debemos ser también valorar nuestro trabajo desde esa parte. Em, También creo que compartir el conocimiento es un buen consejo, ¿verdad? Hacer buenos equipos de trabajo, pero para tener un buen equipo de trabajo creo que empieza de uno mismo, ¿verdad? El ser consciente de los demás, actuar de buena fe y hacer las cosas con la mejor intención, ¿verdad? Siempre poner
el corazón en lo que estén haciendo, porque esto es un arte también, pero es un arte con una disciplina. Entonces no podemos quitar lo sentimental, ¿verdad? No podemos ser fríos al momento de estar observando algo que genera un sentimiento, ¿verdad? Entonces poner su corazón, poner su profesionalidad, tener paciencia y estudiar mucho. Cuando no sepan qué hacer, busquen respuestas antes de intervenir. Obviamente la experiencia les va a ir dando muchas respuestas porque a veces pues así es. Y yo como legado pues quisiera de verdad que lo que yo sé en algún momento si a alguien se lo puedo enseñar y esa persona lo sabe valorar, lo replique también, ¿verdad? Que no solo se quede en ellos y que también hacer las cosas bien, ¿verdad? Sentirse capaz de ser quien con sus manos pudo hacer algo que contribuyó a una comunidad, ¿verdad? Las imágenes cuando están en el taller de uno son tan de uno, ¿verdad? Pero cuando ya están en el anda, ya no son de uno, ya son de la comunidad. Y uno solo puede de verdad agarrar su lugar y decir, qué bueno que yo contribuí a esto, pero recordarse que el artista no es uno, lo importante es el patrimonio y ponerle ese lugar, ¿verdad? Para no crear como sentimientos que no son buenos hacia las cosas. Creo que como legado es que por lo menos alguien venga y encuentre un informe y diga, este lo trabajó ella, pues estuvo bien trabajado, ¿verdad? Eso esperaría. Y pues si en algún momento mi experiencia sirve de algo, pues a quien le pueda servir, a las órdenes.